Buenas tardes, jóvenes. Está Luis, Gustavo, Maya. Está Madaí. Faltan dos compañeros que se conecten. Esperamos unos segunditos y no empezamos con las exposiciones que tienen ya asignados para ver. Si gusta, Luis Gustavo, puedes usted empezar a utilizar la pantalla para proyectar la diapositiva. Bueno, parece ser que su compañero no tiene su presentación o tendrá problemas. Entonces voy a empezar, si es tan amable, luego de Gustavo, que le toca el primer artículo, sería Maya y después Madaí, para que continuemos. Es Lisbeth, ok. Profe, entonces comparto mi pantalla. Comparta usted su pantalla, por favor, sí. Ve que nomás es un solo artículo, nomás hay que hacer un análisis y comentarlo. Ya. Adelante, adelante. Perfecto, está muy bien. Ok, les voy a hablar sobre los impuestos comprendidos que se encuentra en el artículo número 2 del convenio entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, y esto sirve para impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Este artículo comprende 4 puntos.
El primero es que debe de tener un convenio presente. Recordemos las clases pasadas que nos les pedía mínimo 2 requisitos, que era que el impuesto que se iba a grabar sea válido para ambos países y que también deben de tener un convenio presente y firmado. Por lo tanto, se reitera este punto y nos dice que debe tener el presente convenio. Se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los estados contratantes. El siguiente punto nos dice que se va a considerar los impuestos sobre la renta, todo aquello que se grave en totalidad de la renta o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles. Y bueno, el tercero nos habla también sobre qué es lo que se va a gravar tanto en México como en Estados Unidos. Recordemos que un impuesto sobre la renta es toda aquella contribución que grava los ingresos de las personas físicas o morales residentes en el país, así como las personas residentes en el extranjero, por los ingresos atribuibles a sus establecimientos permanentes ubicados en territorio nacional o aquellos que proceden de fuente de riqueza ubicada en el país. O sea, cada vez que rentemos un bien inmueble o que brindemos un servicio, nos van a gravar este tipo de impuesto. Y en los Estados Unidos nos establece que se va a gravar igual por impuesto sobre la renta, que ese se fundamenta en el Código de Rentas Internas, y también sobre los impuestos especiales sobre las primas de seguros pagadas y aseguradas en el extranjero. Y por último, en el punto número 4, nos dice que el convenio se va a aplicar a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de firma del mismo y se añadan a los actuales o los sustituyan. En esta parte, ambos países deben de estar en constante comunicación, ya que por si llega a cambiar alguna tarifa o llegan a agregar o quitar algún tipo de impuesto, se tiene que comunicar al otro país para que no se lo cobren 2 veces o se esté incumpliendo el contrato o el convenio. Y bueno, esto es todo lo que me tocó a mí. Sí, gracias, Maya. Bueno, aquí, de acuerdo a lo que nos ha comentado Maya, y de acuerdo a este convenio, ¿cuál es la finalidad de este convenio? La finalidad es que ambos países, a través de este tratado, puedan en determinado momento homologar ciertos y determinados impuestos. Una de las reglas que ustedes nunca deben de perder de vista es que el impuesto que se grave en Estados Unidos también debe estar grabado en México. Eso es lo importante para poder llevar a cabo la aplicación de este cargo que estamos hablando, de la retención de los impuestos y evitar la doble tributación. Por ejemplo, algo que se está dando a nivel internacional y hay que tomar en consideración muy importante es que en Estados Unidos, como en gran parte de Europa, se habla de que va a haber un incremento en impuestos y la creación de nuevos impuestos. Uno de los impuestos que se está manejando, hay 2 tipos de impuestos que van a repercutir muy seriamente. El primero es que se va a crear un impuesto de manera especial para todas aquellas personas, ¿sí?, que establezcan la calidad de una riqueza mayor a los límites establecidos. Es decir, los ricos en Estados Unidos que rebasen cierto tope mínimo se van a considerar como un grupo élite de ricos en Estados Unidos, los cuales por tener mayor riqueza concentrada estarán obligados a este pago de este impuesto que se va a aplicar en Estados Unidos. Caso per se, en México, ¿qué ricos podríamos considerar que se podría aplicar ese impuesto especial a aquellos ricos en México que tienen ciertos y determinados capitales que superan por demás y que se pueden establecer como análogos a nivel internacional? Tenemos a un Carlos Slim, que es uno de los principales ricos en México. Después de Carlos Slim, podríamos considerar también a Salinas Pliego,
que es otro de los ricos, el Grupo Electra y todos los demás, que tienen la infinidad de corporaciones. De ahí también estaríamos hablando con un grupo de una cervecería en México que se maneja, Cemex, estaríamos hablando, ¿sí? El corporativo de Cemex. Entonces a eso sería a quienes habría que grabar. Si en Estados Unidos se graba este impuesto, México también se graba este impuesto, entonces ya sea que tengan operaciones en ambos lados, aquí sí se puede hacer la retención y puede hacerse el evitar la doble tributación, de acuerdo a los parámetros establecidos. Otro de los impuestos que se busca aplicar en Estados Unidos es un impuesto especial sobre las herencias. Situación que en México hasta este momento, aclaro, hasta este momento, es probable que no se grave. Esto no quiere decir que se pueda grabar en el próximo periodo, pero lo que se ha oído y se ha comentado hasta este momento en la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados es el encargado de establecer estos tipos de impuestos, no se va a grabar a los testamentos. Entonces tenemos ese otro punto de vista. Bueno, con esto y de acuerdo a lo establecido por su compañera Maya, en el artículo que nos ha hecho mención, se establece lo anterior que hemos mencionado. Perfecto. Gracias. Vamos a continuar con la persona que sigue en su exposición, si es tan amable. Profe, buenos días. Venga, diga. Digamos, Discúlpeme, es que lo que pasa, le envié un mensaje por WhatsApp hace ratito. Lo que pasa es que está trabando un poco mi laptop desde hace días. Entonces está ahorita actualizando y sí. lo único que hice fue tomarle foto antes de que se actualizara. Se la mandé a una vez. Okay. Pero mira, ¿qué podemos hacer? Sí, ya sé con esas actualizaciones que los sistemas operativos se están jalando cada rato. A mí también ya me ha pasado, ¿eh? Si le tomaste fotos, ¿qué te parece? Nada más nos platicas de la foto que tomaste. ¿Te parece? Ah, no, que no se ve, ¿verdad? Sí, cierto, ya aquí ya lo recibí, apenas lo recibí. Fíjate que el sistema está un poco más o menos. Sí, sí. Sí, con las actualizaciones está. Ah, pero si quieres, como que se ve un sí, poquito borroso. ajá, sí, aquí ya tengo su foto del artículo tercero. Sí lo puedes leer, si quieres nomás darle lectura a este artículo de acuerdo a tu diapositiva y así lo dejamos, ¿te parece? Sí, ¿O profe, cómo ve pero usted? no le comparto pantalla, ¿o sí? ¿Crees que lo podamos compartir? Si no, yo aquí yo lo subo, porque son 2 diapositivas, ¿verdad? Ajá, pero ¿sabe qué es lo que estaba yo analizando? Ajá, dime, Y dime, creo dime. que hice el resumen de la 2 ahorita que estaba escuchando a Maya. La de tu compañera. Ajá, porque analicé ya después. Bueno, a veces pasa, ¿eh? Ahora, podemos hacer otra cosa, pero si quieres y si gustas, déjame ver, podemos proyectar el artículo segundo y si Ajá, quieres, y yo le vamos sigo. sacando, lo va sacando más. Permíteme unos segundos y ahorita lo vemos. Sí, eso a veces sucede, ¿eh? No tengan cuidado. A veces pasa. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Pues aquí lo saco más rápido directamente de aquí para que veamos esto. Permítame. Ajá. 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 Voy. Ahorita, permítame.
Aquí está. Perdón, lo que pasa es que con tantos archivos que también tengo grabados, a veces pasa esta situación. Ok, vamos a proyectarlo y te lo comenta usted. Vamos a ver, permítame, aquí está. Ujú. Ok, compartir pantalla. Ajá. Ajá. Aquí está. Ajá, hablando del artículo tercero, que sería usted las definiciones que estaríamos checando. Adelante. Sí, profe, disculpe. Eh, No te Artículo preocupes. 3. Definiciones generales. Punto 1. A los efectos del presente convenio, a menos de que su contexto se infiera una interpretación diferente, se entiende que a. El término personal comprende las personas físicas o morales, incluyendo una sociedad, una compañía, un fideicomiso, una asociación, una sucesión y cualquier otra agrupación de personas. B. El término sociedad significa cualquier persona jurídica o cualquier, Ajá, trabajamos. por favor, Ajá. Está. o cualquier entidad que se considere persona moral a efecto impositivo. C. Las expresiones empresa de un estado contratante y empresa del otro estado contratante significa respectivamente una empresa explotada por un residente de un estado contratante y una empresa explorada por un residente del otro estado contratante. D. La expresión tráfico internacional significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave, salvo cuando dicho transporte se efectúe exclusivamente entre dos puntos situados en el otro estado contratante. La expresión autoridad competente significa: 1. En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y 2. En los Estados Unidos, el secretario del Tesorero o su representante autorizado. F. El término México significa México como se define en el Código Fiscal de la Federación. Sí. Lo bajamos. Ajá. Que el término los Estados Unidos significa los Estados Unidos como se define el Código de Rentas Internas. H. El término nacional significa: 1. Toda persona física que posee la nacionalidad de un estado contratante. Y 2. Toda persona moral, asociación o entidad constitutiva conforme a la legislación vigente de un estado contratante. 2. Para la aplicación del convenio por un estado contratante, cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiere a un
a una interpretación diferente. El significado que se le atribuirá por la legislación de este estado relativa a los impuestos que son objeto del convenio. Gracias. Ese sería, sí, el artículo tercero. Es importante establecer las definiciones. ¿Por qué? Porque con las definiciones, con eso se evitarían malas interpretaciones. Por eso es necesario que estén establecidas estas definiciones. Porque ustedes se dan cuenta, estamos hablando precisamente cuando hablábamos de persona, a comparación del Código Fiscal, ¿sí? Hablamos de personas físicas, ¿sí? Aquí nosotros en esta disposición comprende a personas físicas, pero también morales, e incluye ya una sociedad, porque en Estados Unidos se manejan diferentes las sociedades, las compañías, el fideicomiso, una asociación también se maneja, asociación que no, nosotros no lo manejamos, y cualquier otra agrupación de personas. ¿Sí? Entonces ya la persona lo enfoca en estos diversas formas y modos que se establecen. Y ya aquí define a la sociedad como cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considera persona moral o efectos impositivos. Es necesario tomar en consideración estos aspectos por los siguientes, lo voy a comentar. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de sociedad y hablamos de cualquier persona jurídica o entidad, el término jurídica nos estaríamos refiriendo a lo que nos define en el inciso A, el anterior. Por lo que se refiere a cualquier entidad, estaríamos hablando de las entidades públicas, federales, estatales y municipales, en el caso particular de México. ¿Sí? Porque estamos hablando de ellas. Una empresa paraestatal, por ejemplo, el hecho de que el Estado mexicano haya comprado una refinería en Texas, ¿sí? Pero no lo compró el gobierno mexicano, por ejemplo, por decirlo, el ejecutivo, sino fue a través de Pemex, una paraestatal. Y ese le llamamos una entidad. Entonces ahí ya se establecieron esos criterios. Con lo anterior podemos nosotros tener establecidos estas normas que nos permitan, de cierta manera, establecer una concordancia con ambos dispositivos tributarios que existen en Estados Unidos y México. Por eso en la fracción que sigue, el inciso C, cuando habla de empresas de un estado contratante y empresas del otro estado contratante. Sería muy interesante ver la situación que va a pasar en estos momentos, porque de acuerdo al suceso del, ¿cómo se llama del metro de la línea 12, que sucedió, si no me acuerdo, parece que es el 3 de mayo, en el cual desafortunadamente perecieron varios mexicanos. Los abogados que interpusieron la denuncia correspondiente en contra de las autoridades mexicanas de la Ciudad de México también van a emplazar y van a demandar a empresas norteamericanas que participaron en este proyecto. Entonces aquí va a estar interesante esa situación. ¿Por qué? Porque a nivel de denuncias podríamos hablar nosotros, tendríamos que ver qué tratados internacionales están establecidos entre México y Estados Unidos para que se pueda llevar este tipo de acción. En materia fiscal, pues el caso particular que tenemos en este momento, ¿no? Que se está dando estas situaciones. Por eso es importante esta cuestión de ver. Y ahora finalmente nos hablan el siguiente, el tráfico internacional, y ya establece que es un tráfico internacional. Habla sobre precisamente el transporte que se va a efectuar. Y en el transporte utiliza dos transportes, si se dan cuenta.
es el transporte por buque o aeronave. Y aquí hablamos del buque o la aeronave. Cuando hablamos de buque, hablamos de lo que es el comercio marítimo. La aeronave, estamos hablando de los aviones y demás. Pero no dejar un poco fuera lo que es el transporte de carga terrestre. Sin embargo, tendríamos que ver esta cuestión. Finalmente, en el inciso que sigue, también nos hace mención sobre la autoridad competente. Como autoridad competente ya nos está señalando quiénes van a conocer y resolver sobre aquellas cuestiones de interpretación, ¿sí? Y entre las cuales mencionamos a las siguientes. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya sabemos que precisamente el SAT depende de él. Entonces ya tenemos al secretario del Tesoro. Acuérdense que también en el caso de Estados Unidos, así se le llama, el secretario del Tesoro, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, quien se encarga de manejar toda la cuestión contributiva. Y finalmente los términos que se manejan en base a los códigos tributarios. En este caso, en México tenemos el Código Fiscal de la Federación. En el caso de Estados Unidos, si hablamos del Código de Rentas Internas, así es como lo definen ellos. Ya hablamos de otra cuestión que es importante establecer, qué es nacional. ¿Cómo lo debemos establecer en la cuestión nacional? Para que se establezca este criterio de quiénes son los sujetos que son viables, o más dicho, son imponibles estos pagos de impuestos. ¿Sí? Y finalmente, el segundo punto, el 2.1 del artículo 3º, no hay que perder de vista cuando nosotros estábamos hablando de los tratados internacionales en materia fiscal. Acuérdense que nos mencionaba mucho sobre la interpretación. ¿Sí? La interpretación que se tiene que aplicar sobre estos mismos. Bueno, pues aquí estamos viendo esto. En caso de duda, tendríamos nosotros que aplicar la interpretación para ver cómo va a estar. Ok, si quiere más de ahí, ya terminó de la cuestión lab, sí, proyectelo, por favor, y para de una vez lo veamos. Ahí está. Correcto, sí, está muy bien. Si quiere, proyectamos las dos diapositivas que serían referencias con lo anterior, pero está bien. Comentémoslo. Le digo que esta ya es la correcta. Es que la otra, pues la envié y era el segundo artículo. Y esta era la que yo ya había editado. Pero aquí ya se encuentra todo lo que ya acaba de usted explicar y lo que yo acaba de leer. Sí, sí. De los convenios y... Sí, precisamente ve que aquí algo que ustedes tienen que aprender, bueno, yo les digo, que tomar en consideración, no aprender, sino tomar en consideración porque en el momento que ustedes egresen ya de la universidad, esperemos que tengan la oportunidad de trabajar con empresas transnacionales, será una gran aportación para ustedes y van a ampliar mucho su conocimiento. Yo siempre he dicho, nunca hay que tener miedo ante estas oportunidades en la vida de trabajo. Lo que sí va a exigir, y exigirían como todos, es dedicarle un poco más de tiempo, estudiar, revisar, analizar, cuestionar. O sea, a veces lo que nunca nos dicen, y es normal porque en cualquier empresa tienes un horario de entrada, pero no hay un horario de salida. Aunque hayas firmado un contrato en el cual te establezcan que tu horario de salida va a ser a tales horas, muy rara vez se lleva a cabo porque, más que nada, cuando hay profesionalismo en uno, que siempre lo hay, no es necesario quedarnos un poco más de tiempo para poder avanzar o para poder sacar adelante el trabajo que se nos ha encomendado. Y esto es lo que realmente sucede. Entonces, bajo estas reglas, pues así se tiene que estar trabajando. Entonces, no perder de vista lo que nos mencionó su compañera en el artículo 2, precisamente tiene que ver la existencia del tratado entre los dos partes, que es
necesario para que pueda ser aplicado este criterio. En el artículo 3º que acabamos de ver precisamente las definiciones. Las definiciones son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque la definición nos va a permitir a nosotros, ¿sí?, poder establecer conceptos de interpretación de manera muy general para ambos países que a través del tratado han celebrado este acuerdo. Y de esta manera evitar cualquier conflicto de interpretación en la aplicación de ambos. Bueno, ok. Vamos a continuar. Si no mal recuerdo, déjeme ver. Aquí tengo. Gracias por compartir su información. Muchas gracias, profe. Discúlpeme, por favor. No, no te preocupes, a todos nos pasa a veces. Y las máquinas sí están últimamente, si estás manejando el Windows 10, nos están actualizando, sí nos están pidiendo. Entonces, pues, es algo que pasa comúnmente. A mí también a veces me ha dejado así. Estoy trabajando y entra. Nuestra Teresa, que le corresponde el artículo 4, ni Clara. Entonces, le voy a dar el lugar. Elisbeth, ¿tiene usted su presentación? Si puede usted proyectarlo, para que lo proyectemos y ahorita yo regreso con lo demás para proyectar, ¿sí? Caso de sus compañeros. Sí. Gracias. ¿Sí se ve, profe? Sí, se está viendo, Eli. Bueno, a mí me tocó el artículo 5 sobre el convenio entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Artículo 5, establecimiento permanente. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América desean concluir un convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. A efectos del convenio, la expresión establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios, mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. Esta expresión comprende lo que es sedes de dirección, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, minas, pozos de petróleo o de gas, canteras o cualquier otro lugar de extracción o recursos naturales. El término establecimiento permanente incluye una obra, construcción o un proyecto de instalación o montaje. Las instalaciones o plataformas de perforación o barcos utilizados en la exploración o explotación de recursos naturales, o las actividades de supervisión relacionadas con ellas, pero solo si dicha obra, construcción o actividad tenga una duración superior a 6 meses. El término establecimiento permanente no incluye lo que son: inciso A, uso de instalaciones con el fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías de la empresa. Inciso B, el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías de la empresa con el fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas. Inciso C, el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías de la empresa con el fin de que sean transformadas por otra empresa. Inciso D, el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el fin de comprar bienes o mercancías o de recoger información para la empresa. Inciso E, el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el fin de hacer publicidad, suministrar información, realizar investigaciones científicas o preparar la colocación de préstamos o desarrollar actividades similares que tengan un carácter preparatorio o auxiliar para dicha empresa.
Inciso F. El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el fin del ejercicio combinado de las actividades mencionadas en los apartados A a E, a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios conserve su carácter auxiliar o preparatorio. No obstante, lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, cuando una persona distinta de un agente que goce de un estatuto independiente, la cual se aplica el párrafo 7. Cuando un estado contratante, por cuenta de una empresa del otro estado contratante, se considerará que esta empresa tiene un establecimiento permanente en el primer estado respecto de todas las actividades que esta persona realiza por cuenta de la empresa. Si dicha persona, inciso A, ostenta o ejerce habitualmente en este estado poderes que lo faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que las actividades de esta persona se limiten a las mencionadas en el párrafo 4 y de haber sido ejercidas por medio de un lugar fijo de negocios. No se hubiera considerado este lugar como un establecimiento permanente, de acuerdo con las disposiciones de este párrafo. Inciso B, no ostenta dichos poderes, pero procesa habitualmente en el primer estado, por cuenta de la empresa, bienes o mercancías mantenidas en este estado, por esta empresa, siempre que dicho procesamiento sea realizado utilizando activos proporcionados directa o indirectamente por esta empresa o por cualquier empresa asociada. De acuerdo al presente artículo, se considera que una empresa aseguradora de un estado contratante tiene, salvo que lo respecta a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro estado contratante, si recauda primas en el territorio de estado o si asegura contra riesgos situados en el por medio de una empresa distinta, de un agente que goce de un estatus independiente, al que se aplique el párrafo 7. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un estado contratante por el hecho de que realice sus actividades por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente que goce de un estatuto independiente, siempre que estas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad y que en sus relaciones comerciales o financieras con dicha empresa no estén unidas por condiciones aceptadas o impuestas, que difieran de las que serían generalmente acordadas por agentes independientes. Y por último, el hecho de que una sociedad residente de un estado contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro estado contratante o que realice en este otro estado, ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera, no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra. Gracias, Elis. Fíjese que aquí es importante esto porque se acuerdan que la ley del impuesto sobre la renta nos establece precisamente estos conceptos y establecimiento permanente. Y de hecho, en el Código Fiscal de la Federación también establece qué debemos entender por un establecimiento permanente, ¿sí? Porque si el establecimiento permanente se establece como el lugar fijo de negocios, donde esta empresa va a realizar toda o parte de su actividad. Y para nosotros considerar un establecimiento permanente, nos menciona precisamente palabras como la sede de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, habla sobre las minas, los pozos de petróleo, de gas, canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales. Y aquí hacemos referencia a esto. ¿Por qué? Fíjate que en el caso particular, muchas empresas en la minería o en la extracción de recursos naturales son de origen americano, ¿eh? Entonces, ¿esto qué va a traer como consecuencia? Que entonces este tratado se aplica, que estamos hablando,
para estas empresas norteamericanas que están en la industria minera en México, realizando algunas de las diversas actividades que se han enumerado anteriormente, y por los cuales se aplica este tratado para ellos, en la retención y el pago de sus impuestos, ¿sí? Entonces, sí es necesario. Por eso que mencionábamos. Ahora, otra cosa, en cuestión de de fábricas, recuerden que nosotros somos maquiladores de Estados Unidos. Entonces también ahí tenemos esto. Si se dan cuenta, podemos ver esta cuestión. ¿Sí? Y aún así, debemos tomar consideración estos aspectos. De hecho, lo que nos acaba de comentar su compañera, ¿sí? También establece qué debemos contener como término de establecimiento permanente. Entonces, y habla de obra, construcción, proyecto de instalación y similares, ¿sí? Pero aquí viene una excepción a la regla. Si ustedes se dan cuenta, en el punto cuarto, lo que menciona su compañera, no serán considerados o no incluye, no se considera el término establecimiento permanente a las figuras que ha mencionado ella. En los incisos A, B, C, D, E, F, ¿sí? Y habla precisamente de aquellos lugares fijos para negocios, ¿sí? No se considera algún lugar de mantenimiento para comprar y vender mercancías, no se considera. Almacenar, exponerlas y entregarlas, porque entonces aquí estaríamos, por ejemplo, cuando hablamos de almacenar, exponerlas y entregarlas, podríamos hablar de los recintos fiscales, los depósitos fiscales, que nosotros manejamos. Cuando hablamos de almacenar, exponer, entregar bienes, mercancías que pertenecen a la empresa. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros vamos a tomar en consideración para considerar estos aspectos y determinar si la empresa en la cual estamos colaborando se puede considerar como un establecimiento permanente o no. Esto nos va a permitir a nosotros establecer qué tan aplicable sería este tratado o no en el momento del pago de los impuestos. Bueno, como no están presentes sus compañeras, parece que no hubo forma de que ellos hayan revisado la actividad que les dejé. Entonces vamos a trabajar. El artículo primero, ¿sí? Y por regla general el artículo primero establece lo de la aplicación de este convenio. Acuérdense que hablamos de convenio tratado. Y dice en punto número 1, presente convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos estados contratantes, salvo que en el propio convenio se disponga otra cosa. Y aquí hablamos precisamente de personas residentes, que más adelante ya se está definiendo, que eso también es importante. Este convenio no limita en forma alguna las exclusiones, exenciones, deducciones, créditos o cualquier otra desgravación existente o que se establezca en el futuro. ¿Por qué podríamos hacer? Rápido. Resulta ser que tenemos una empresa norteamericana que como iba a venir a México, acuérdense que en el gobierno de Donald Trump no permitió que dos empresas norteamericanas se vinieran y se establecieran en materia automotriz en territorio mexicano. ¿Qué pasaría con esas empresas norteamericanas si se hubieran establecido en territorio mexicano? ¿Sí? Pues como una forma de atracción que se va a manejar, iban a estar exentas en algunas deducciones, ¿sí? Entonces, los cuales, este convenio, en determinado momento,
no haría alguna exclusión, sino que simplemente se aplicaría en los términos establecidos. Entonces, esto es lo que sería. Entonces, por eso tendríamos que ver. Asimismo, también establece que se hayan establecido en este momento o de forma futura. ¿Por qué? El caso particular que estamos hablando. Porque en el caso particular de México, si lo vemos así, cada año, ¿sí? El Congreso de la Unión actualiza, modifica, deroga o crea nuevas disposiciones de carácter fiscal. Y por consiguiente, también el fenómeno impacta en todas las leyes de carácter fiscal. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre el agregado, los que hemos estado mencionando reiteradamente. ¿Sí? Ahora también, lo que estaba yo platicando con ustedes hace un momento, sobre los Estados Unidos, referente a su ordenamiento jurídico, que va a establecer estos nuevos impuestos y que busca, o de cierta manera, agravar a las partes más ricas, al capital más rico, y también a lo que son los testamentos. ¿Sí? Caso particular en México, como no se va a estar establecido esto todavía, entonces no se aplicaría esta cuestión. En su punto 3 dice, no obstante las disposiciones del convenio, excepto las contenidas en el párrafo 4, un Estado contratante se puede someter a imposición a sus residentes, tal como se define en el artículo 4, que hablamos de la residencia, ¿sí? Que no se vio ahorita. Porque una cosa es y por razón de la ciudadanía puede someterse a una imposición de ciudadanos como si el convenio no hubiese entrado en vigor. Para estos efectos, el término ciudadano incluye a todo aquel que hubiera tenido la condición de ciudadano y que la pérdida de dicha calidad hubiera tenido como uno de sus principales propósitos la evasión de impuestos, pero solo por un periodo de 10 años posteriores a la pérdida de tal calidad. Aquí ya nos establece una regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tratado se aplica exclusivamente a quienes, a las personas de los estados contratantes. Y cuando hablamos de personas ya hablábamos de todas las personas que hemos mencionado alteradamente. Pero aquí hace una exclusión porque la exclusión radica en la palabra ciudadano. ¿Sí? Igual, aquí cuando hace mención de que un ciudadano pierde su ciudadanía, esta ciudadanía va a tener un periodo de 10 años posteriores al momento en que perdió la ciudadanía. Pero no se busque que esto no tenga como característica la evasión de impuestos. Caso particular de México. ¿En qué casos o bajo qué circunstancias se puede perder una ciudadanía? Uno de ellos es traición a la patria, ¿sí? Un ciudadano mexicano o naturalizado, ¿sí? Otro, realice actividades que pongan en peligro al Estado soberano y esto genere también un problema de esta naturaleza, ¿sí? Es decir, que incite a la rebelión, a la sedición, al terrorismo. Podría ser en un naturalizado, ¿sí? Debemos tomar en consideración estos aspectos, que es de suma importancia. Dice en el número 4, las disposiciones del párrafo 3 no afectarán, lo que estamos hablando anteriormente, los beneficios concedidos por un Estado contratante de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9, empresas asociadas, de conformidad con los párrafos 1, B y 3 del artículo 19, pensiones, anualidades y alimentos,
De conformidad con los artículos 22, organizaciones exentas. 24, eliminación de la doble imposición. 25, no discriminación. Y 26, procedimiento amistoso. Inciso B, los beneficios concedidos por un Estado contratante de conformidad con los artículos 20, que son funciones públicas, 21, estudiantes, y 28, agentes diplomáticos y funcionarios consulares, a personas que no sean ciudadanos o residentes permanentes legales de este Estado. Y ahí termina. Entonces, aquí ya nos habla precisamente en el punto número 4, ¿sí?, sobre estos beneficios que se llegan a conceder. ¿En qué casos se aplica y en qué casos no? ¿Qué es lo que estaríamos hablando nosotros en este aspecto? Importante. Bueno, de lo que ya acabamos de ver, incidiríamos con el artículo 4 que nos hizo falta, ¿sí? Y lo vamos a manejar. Y ahí habla de la palabra residente. Acuérdense que ya tenemos el residente y el establecimiento permanente. Son dos figuras jurídicas que se manejan. En el 1.- dice, a los efectos de este convenio, la expresión residente de un Estado contratante significa toda persona que en virtud de la legislación de este Estado está sujeta a imposición en él, por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado exclusivamente por la renta que obtenga procedente de fuentes situadas en el citado Estado. El segundo punto, cuando en virtud de las disposiciones del párrafo primero, una persona física sea residente de ambos estados contratantes, su residencia se resolverá de la siguiente manera. Entonces aquí hablamos ya de que una persona física, si puede ser residente en ambos estados, se va a resolver de la siguiente manera. Esta persona, inciso A, esta persona será considerada residente del estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos. Es decir, donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Igual, si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos estados, se considera residente del estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas, centro de interés vitales. Muchos mexicanos tienen casas en Estados Unidos y algunos tienen periodos que van a pasar en Estados Unidos. Ante esta situación, algunos de estos mexicanos han adquirido la nacionalidad norteamericana y se consideran ya un ciudadano norteamericano y por ende tienen que pagar impuestos tanto allá en Estados Unidos como en México. Si no se considera determinante el estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los dos estados, se considera residente del estado contratante donde viva habitualmente. Si viviera habitualmente en ambos estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considera residente del estado del que sea nacional. Es decir, habitualmente es donde nosotros vivimos gran parte y pasamos gran parte del día y nuestro tiempo ahí. Ahora, si tenemos a este ciudadano que no reside en ambos estados contratantes que están siendo parte de este convenio, entonces, y ellos tienen otra residencia en otro lugar, se va a tomar en consideración la nacionalidad. En el caso de México, la nacionalidad es por nacimiento, por naturalización. Inciso D, en cualquier otro caso, las autoridades competentes de los estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo. Tercer punto, cuando en virtud de las disposiciones del párrafo primero, una persona que no sea una persona física sea residente de ambos estados contratantes, dicha persona no se considerará residente de ninguno de los estados contratantes para los efectos del presente convenio. Una persona que no sea una persona física sea residente en ambos estados contratantes. Bueno, tomando en consideración aquí, establecen en qué caso
no podría ser considerado como residente. Podría ser considerado entonces como la otra figura que es el establecimiento permanente, que es lo que estábamos mencionando, mencionó su compañera Elizabeth. Bueno, queda pendiente el artículo 6º. Estoy terminando el rol y en unos minutos más lo subo a la plataforma, ¿sí? Para que lo tengan ustedes y sepan cuál es lo que tienen que hacer. Les comento, les voy a dejar a ustedes 3 señoritas sus artículos para que lo preparen y lo tengan listo el próximo, ya nomás está Lisbeth y Madei, para que lo tengan listo para exponer el próximo jueves, ¿sí? Entonces, denme unos segundos más y lo subo a la plataforma y establezco cuáles son los artículos y yo también establezco fechas para que vayan ustedes ya haciendo sus trabajos de manera como lo hemos estado haciendo en estos momentos. Y lo vemos el próximo jueves. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, profe, igualmente a todos. Gracias, bonita tarde. Gracias, profe.